Una de las alternativas de solución de la ecuación de segundo grado es el método gráfico. Al representar en el plano cartesiano la ecuación de segundo grado, se obtiene el gráfico de una parábola. Para ello, se construye una tabla de valores para x y para y se representan los puntos obtenidos en el plano cartesiano. Es decir, nosotros vamos a establecer una función y que depende de x. O sea, la ecuación que nos dé para resolver va a ser una función con valores en x y y. Veamos un ejemplo. Graficar la función o la ecuación y igual a x2 menos 2x menos 3. Para un análisis al final del ejercicio, establezcamos los coeficientes. A igual a 1, que es el coeficiente de x2, b igual a menos 2, que es el coeficiente de x, y c igual a menos 3, que es el término independiente. Establecemos el plano cartesiano y vamos a construir la tabla de valores para x y para y. Se nos ocurre un valor de x igual a 0 al reemplazarlo en la función y igual a f de x. Tenemos que si reemplazamos a x por 0, y vale menos 3. Graficamos ese punto con un punto de color rojo, el punto x0, y menos 3. Un segundo punto, x igual a 1, reemplazamos a x igual a 1 en la función original y tenemos como resultado que y vale menos 4. Graficamos el punto x igual a 1, y igual a menos 4. Lo resaltamos en color verde porque al final hacemos un análisis y vemos ese punto verde, que es un punto especial, que nos va a representar. Para x igual a 2, igualmente reemplazamos y obtenemos un valor para y de menos 3. Lo graficamos x2, y menos 3. Un cuarto valor, x igual a 3. Al reemplazarlo en la función, tenemos que y es igual a 0. Obtenemos el punto rojo en un tamaño un poco mayor. Lo hacemos así para resaltar y miraremos adelante qué nos representa este punto especial. Para x igual a 4, y tiene un valor de 5, lo representamos en el plano cartesiano. Para x igual a menos 1, y tiene un valor de 0, igualmente representado en el plano cartesiano. Para x igual a menos 2, tenemos un valor de y igual a 5, igualmente representado en el plano cartesiano. Si nosotros unimos estos puntos, obtenemos el gráfico de una parábola. Vamos a interpretar ahora, ya que se tiene la parábola dibujada, los puntos especiales que han sido resaltados. Veamos esa interpretación. Los puntos de corte con el eje X, que son los puntos rojos resaltados en un tamaño un poco más grande, son menos 1, 0, y el otro punto tiene de coordenadas 3, 0. Los puntos de corte de la parábola con el eje X me dan el valor de X que satisface la ecuación. En este caso, entonces la solución de la ecuación de segundo grado será x igual a menos 1, que es la coordenada en X del primer punto de corte, y el segundo punto, x igual a 3, el segundo punto rojo, que es el otro punto de corte con el eje X. Analicemos ahora el punto resaltado con color verde. Es el vértice de la parábola, es el valor extremo que tiene la parábola en ese punto. Se denomina vértice. Las coordenadas del vértice están dadas, las coordenadas en X están dadas por la relación menos b sobre 2a. Ahora entonces miremos al principio donde habíamos establecido quiénes eran a, b y c. En este caso, b vale menos 2 y a vale 1. Entonces la coordenada X del vértice será menos 2 sobre 2 por 1. Y eso me da 2 sobre 2, que es 1. O sea, la coordenada en X del vértice que está resaltado de color verde es 1. Y para saber
el valor de la coordenada en y de ese punto llamado vértice, reemplazamos el valor 1 en la ecuación que tenemos. Entonces el valor de y será igual a 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Haciendo operaciones tenemos que y igual a menos 4. O sea que las coordenadas del vértice son x igual a 1, y igual a menos 4. Un segundo ejemplo del gráfico de la ecuación de segundo grado lo tenemos con la ecuación y igual a menos 2x2 más 5x menos 2. Como característica importante, observemos que el coeficiente de x2 en este caso es negativo. Esto nos va a permitir observar que la parábola en este caso va a abrir sus ramas hacia abajo. Para el análisis posterior de la gráfica de la parábola, miremos que los términos importantes de la ecuación A igual a menos 2, coeficiente de x2, B es igual a 5, coeficiente de x, y C es igual a menos 2, que es el término independiente. Hacemos el plano cartesiano y establecemos la tabla de valores para x y para y. Se nos ocurre un valor de x igual a 0, entonces y vale menos 2 al reemplazar ese valor de x igual a 0 en la ecuación original. Representamos el valor x0 y menos 2 con un punto rojo en el plano cartesiano. Reemplazamos ahora x igual a 1, obtenemos un valor para y de 1. Un tercer valor, x igual a 2, nos da un valor para y de 0. Lo representamos en el plano cartesiano con punto rojo. Un valor para x de 3 nos da un valor para y de menos 5. Un valor para x de menos 1 nos da un valor para y de menos 9. Y un valor para x de 3,5, 3.5, nos da un valor para y de menos 9. Unimos estos puntos para obtener el gráfico de la parábola. Hemos resaltado los puntos de corte con el eje X con puntos de color rojo un poco mayor, y el vértice de la parábola, que es el punto extremo de la parábola, está resaltado en color verde. Observemos que en este caso la parábola abre sus ramas hacia abajo, y la razón de ello es porque el coeficiente del término x2 es negativo. Veamos la interpretación. Los puntos de corte con el eje X son 1 medio y 0, 1 medio en X, 0 en Y, y el segundo punto de corte tiene de coordenadas 2 en X, 0 en Y. Esos puntos de corte nos dan la solución de la ecuación, y entonces la ecuación tiene como solución x igual a 1 medio y x igual a 2. Las coordenadas del vértice, ya dijimos que el vértice tenía coordenada en x dada por la relación menos b sobre 2a. Ya vimos que en este caso b vale 5 y a vale menos 2. Reemplazamos estos valores, entonces x será igual a menos 5 sobre 2 por menos 2. Al hacer operaciones nos queda menos 5 sobre menos 4, y esto nos da 1.25 para x. Reemplazando ese valor de 1.25 en la ecuación original, obtenemos el valor para la coordenada y del vértice, y ese valor es y igual a 1,125. Entonces, el punto resaltado en color verde, que es el vértice de la parábola, está ubicado en el plano cartesiano en la posición x igual a 1,25, y igual a 1,125.